¿Qué tal amigos? Continuamos ahora con otro problema de la dinámica aplicando las leyes de Newton. En este caso tenemos una cajita de madera, una rampa, en donde se le colocaron piedras encima y estas están jalando por una persona, de manera que la fuerza forma un ángulo θ con respecto a la horizontal. Y acá abajo nos dice que ese ángulo es de 20 grados y que la magnitud con la cual se está jalando la caja es de 900 newtons. Además, sabemos que la masa de la tabla junto con las piedras es de 80 kilogramos y que el coeficiente de fricción dinámica es de 0.3. La pregunta es, ¿con qué aceleración se moverá la caja con las piedras? Para ello hay que aplicar, como ya lo sabemos, nuestra ley de movimiento. ¿Y Newton qué fue lo que dijo? Que la suma vectorial de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y eso lo descomponemos en nuestras dos direcciones X y Y nos dan estas ecuaciones que tenemos acá. En este caso, como ya no es un problema de equilibrio o de estática, sino ahora de dinámica, una de las dos ya no va a estar igualada a cero. Vamos a analizar cuál de ellas no va a estar igualada a cero. En el eje X, como la caja se va a mover en esta dirección, pues la aceleración ya no va a ser cero. Y este término en general tampoco lo va a ser. Pero ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y, esta caja no va a estarse levantando ni bajando. Esta caja se va a trasladarse en el eje horizontal, pero no va a cambiar su posición verticalmente. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y va a ser cero. Muy bien. Y partimos de ahí. Lo primero que debemos hacer es obtener la suma de fuerzas en la dirección Y. Vamos a ver. Suma de fuerzas en la dirección Y. ¿Qué fuerzas en la dirección Y tengo? Pues tengo la normal, más tengo una componente de la fuerza del jalón. Fíjense qué componente es. Es esta que está aquí. ¿Y qué función trigonométrica me la relaciona? Pues el seno. Fíjense porque es el cateto opuesto. Esta sería mi fuerza en la dirección Y. Y esta de aquí sería mi fuerza en la dirección X. Me interesa la dirección Y, por lo tanto va a ser F seno del ángulo. ¿Qué otra fuerza en la dirección Y tengo? Ah, pues todo el peso menos mg. Y como en el eje Y la caja se encuentra en equilibrio, pues esto de aquí va a ser 0. Hay que despejar la normal porque la vamos a necesitar más adelante para sustituir en la expresión de la fricción. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual, está restando, lo paso sumando, mg, menos, este término de la fuerza está sumando, lo paso restando, F, seno del ángulo. Vamos a encerrar esta ecuación porque la vamos a necesitar más adelante. Y antes de seguir, vamos a analizar la física de esta ecuación. Observen que tenemos que la fuerza normal, es decir, la fuerza de reacción entre el piso y la caja, va a ser igual al peso. ¿Cuál peso? Pues el de la caja junto con las piedras, menos la fuerza por el seno del ángulo. Esta sería la fuerza en dirección vertical. ¿Qué pasaría si el peso fuera igual a la fuerza por el seno del ángulo? Correcto, la caja junto con las piedras se levantarían del piso. Y eso quiere decir que ya no habría fuerza normal. Es decir, que justo cuando se separe la caja del piso, esta fuerza normal tiene un valor de 0. Perfecto. Vamos a seguir ahora con la suma de fuerzas en X. Bueno, pero antes de seguir me gustaría sustituir los valores numéricos que tenemos para no hacernos pelotas con tantas ecuaciones y tantas variables. Lo podemos ir sustituyendo de una vez. Sustituyendo, ¿qué tenemos? Que la fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad, aceleración de la gravedad. La masa son 80 kilogramos. Aceleración debida a la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por ahí hay una duda que a veces surge y es ¿por qué a veces el 9.8 o 9.81 o con más cifras significativas? Lo que sucede es que el 9.81 es la aceleración debida a la gravedad en la latitud que le corresponde a la ciudad de Boston. Entonces, por costumbre, se utiliza 9.81 en la mayoría de los libros, ya que pues, es un valor que se estableció allá y para no generar confusión se ha decidido manejar ese. Sin embargo, nosotros aquí, en México, el valor de 9.8 es
todavía más real que el de 9.81. Esa es la razón por la cual en tu manual puedes observar que se manejan esta magnitud y no 9.81. Muy bien, seguimos sustituyendo. Menos F. ¿Cuánto vale la fuerza? 900 newtons por el seno de 20 grados. Me tuve que pasar al otro pizarrón. Por el seno de 20 grados. Muy bien. Haciendo esa operación, recordando que la calculadora debe estar en grados y no radianes, ustedes van a obtener la cantidad de 476.2 newtons. Esta va a ser la magnitud de la fuerza normal. Muy bien. Ahora sí seguimos con nuestra suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en la dirección X. ¿Y qué tenemos? Pues en la dirección X observen que una partecita de la fuerza está en esa dirección y le corresponde el coseno. Entonces sería F, coseno del ángulo, muy bien. Ni la normal ni el peso tienen aportaciones en el eje X, por lo tanto eso sería 0 y únicamente le restamos la fricción dinámica. Menos la fricción dinámica y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. Hay que recordar cómo se define la fricción dinámica y sustituirla aquí. Ayúdenme con eso. La fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Pero oigan, ya tenemos la fuerza normal, aquí está, 476.2 newtons. Y también tenemos el coeficiente de fricción dinámica, 0.3. Pues sustituimos. Esto sería 0.3 por la fuerza normal, 476.2 newtons. Y haciendo esa multiplicación que está ahí, obtenemos una fuerza de fricción dinámica de 142.9 newtons. Este sería otro ingrediente que vamos a utilizar más adelante. Perfecto. Fíjense que de esta ecuación, de la suma de fuerzas en X, a mí lo que me piden es la aceleración. Pues la despejamos. Esta masa está multiplicando la aceleración, la pasamos dividiendo. Y fíjense, voy a abrir un portal aquí. Ya saben, un portal. Quiere decir que todo lo que está aquí me lo voy a traer acá. Y eso me quedaría F, coseno del ángulo, menos la fuerza de fricción dinámica entre la masa. Eso tiene que ser igual a la aceleración. Pero da igual si yo pongo la aceleración aquí o la aceleración acá. ¿Están de acuerdo? A final de cuentas es una igualdad y no importa dónde la ponga. Eso va a ser igual. Muy bien, hay que sustituir los valores. ¿Cuánto vale F? 900 newtons. ¿Cuánto vale el ángulo? 20 grados. Pues le ponemos coseno de 20 grados. Menos la fuerza de fricción dinámica. Aquí está. Menos 142.9 newtons. Entre la masa. ¿La masa de quién? Pues la masa del sistema, de las piedras junto con la tabla. Y es de 80 kilogramos. 80 kilogramos. Muy bien. Haciendo esta multiplicación, restándole el 142.9 y dividiendo todo entre 80 kilogramos, vamos a obtener la magnitud de la aceleración. Lo de arriba, al hacer las operaciones, resulta que es 702.8 newtons entre 80 kilogramos. Haciendo esta división, obtenemos 8.9 metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades de ¿qué? De aceleración. Entonces, se le está aplicando una fuerza bastante grande a la tabla. ¿Por qué? Porque vemos que se está acelerando realmente rápido. Hay que seguir practicando. Recuerde seguir paso por paso el procedimiento y si no lo tiene muy claro, hay que fragmentar aún más el procedimiento. Hay que hacer los cálculos de la fricción, de la fuerza normal, del peso de manera independiente y al final vamos juntando todo en nuestra ecuación. Algo así como lo hicimos aquí. Primero calculamos la fuerza normal, aquí está. Después calculamos la fuerza de fricción, aquí está. Y al final sustituimos estas dos cosas para obtener la aceleración. Hay que seguir practicando y nos vemos en la siguiente clase.